No nos rendiremos, no, nunca. Puede que nos destruyan, pero si lo hacen, nos llevaremos un mundo con nosotros, un mundo en llamas. Adolf Hitler. El mundo en llamas. África y Asia. La derrota de Francia en el verano de 1940 ha dejado a Gran Bretaña aislada y vulnerable. La mayor parte de su equipo y artillería pesada se han perdido durante la evacuación de Dunkerque, igual que muchos de sus aviones y barcos de guerra. La Marina Real, la clave para la supervivencia de Gran Bretaña, se enfrenta ahora a las fuerzas combinadas de las marinas alemana e italiana y con la rendición de Francia, posiblemente también a la Marina francesa. Para evitar que la flota francesa caiga en manos de los alemanes, un escuadrón de batalla británico es enviado a Mers-el-Kebir, la principal base naval francesa, y la flota francesa es hundida en el puerto. Esta decisión de atacar a un antiguo aliado no sienta nada bien y enfriará las relaciones en los años venideros. Pero si la flota francesa se hubiera unido a Alemania e Italia, la Marina Real se habría visto en franca inferioridad numérica y la invasión de Gran Bretaña habría sido prácticamente inevitable. Se sucederán más ataques a barcos franceses anclados en puertos del norte de África y varios enfrentamientos con la Marina italiana en el Mediterráneo. En estas batallas, los italianos sufren estrepitosas derrotas y los británicos se hacen con el control de las rutas marítimas del Mediterráneo. En Gran Bretaña se preparan para lo peor. Ya se han introducido el racionamiento de alimentos y a medida que la guerra continúa, se extenderá a otros productos como combustible, ropa y muchas de las necesidades básicas de la vida. Los refugios antiaéreos, trincheras y lugares protegidos con sacos de arena se convierten en algo cotidiano. Los fortines y el alambre de espino dominan la costa. La ley de poderes de emergencia, que entró en vigor en mayo de 1940, deja todo el país bajo la ley marcial. Gran Bretaña se convierte en una solitaria fortaleza sitiada. Los primeros enfrentamientos de lo que se conocerá como la Batalla de Inglaterra tienen lugar en julio de 1940. Se ataca principalmente a los barcos, pero en agosto la Luftwaffe empieza a atacar campos de aviación y estaciones de radar. La intención de los alemanes es derrotar a la RAF y destruir la defensa aérea de Gran Bretaña para preparar la invasión del sur de Inglaterra. La batalla durará varias semanas. La RAF, en clara inferioridad numérica, lucha con todos sus aviones, pero a pesar de su valiente esfuerzo, la Luftwaffe lima paulatinamente la defensa aérea británica. En septiembre, con la RAF casi contra las cuerdas, Hitler ordena a la Luftwaffe que cambie de objetivo y se centre en las áreas industriales y civiles de Londres. A pesar de que esto causa muchos daños humanos y materiales, el paréntesis permite a la RAF dejar que sus pilotos se repongan, reparar sus aviones y campos de aviación y reagruparse. A mediados de septiembre, los cazas de la RAF ya han recuperado el control del cielo inglés y causan muchas víctimas entre los aviones de la Luftwaffe. Ahora los alemanes concentran sus energías en los ataques nocturnos. Durante los siguientes meses, cientos de toneladas de bombas altamente explosivas e incendiarias caen sobre las ciudades británicas. 40.000 personas morirán y muchas más serán heridas. Millones de personas se quedarán sin hogar, pero no habrá invasión. La RAF seguirá dominando el cielo de día.
lo que hace que cualquier convoy invasor se arriesgue a ser eliminado desde el aire. Mientras tanto, los italianos, con la esperanza de beneficiarse de los apuros de Gran Bretaña, avanzan desde su colonia africana de Libia hasta Egipto, bajo mandato británico. Siete divisiones italianas establecen una línea de defensa en preparación para seguir avanzando en invierno. Los británicos no tardan en reaccionar. El 9 de diciembre emprenden un ataque con dos divisiones, una de infantería y una acorazada. A pesar de estar en inferioridad numérica, los británicos toman posiciones clave de los italianos, utilizando la división acorazada para bloquear las principales líneas de retirada de los italianos. 2 días después, ya han hecho retroceder a los italianos hasta Libia, capturando a 38.000 prisioneros. En enero de 1941, los británicos retoman su ofensiva penetrando por la frontera y a lo largo de la costa del norte de África. Los barcos de guerra británicos bombardean las defensas italianas. El 5 de enero, los británicos capturan la ciudad fortificada italiana de Bardia. El 22 de enero toman Tobruk. Y a principios de febrero inician la travesía de la meseta cirenaica para interceptar al resto de fuerzas italianas que se baten en retirada cruzando Libia. Ese mismo mes, los británicos también lanzan ataques contra los italianos en Abisinia. En ambos casos, la retirada italiana no tarda en convertirse en una desbandada. En el norte de África, los británicos llegan a El Agelia, en el Golfo de Siria, el 9 de febrero, rodeando así por completo a las fuerzas italianas del este de Libia. En menos de 2 meses han avanzado más de 800 kilómetros y han hecho 130.000 prisioneros italianos. Las bajas británicas ascienden a algo menos de 2.000. En África Oriental, el avance de los británicos es igualmente espectacular. En julio ya han liberado Abisinia, matando y capturando a más de 400.000 combatientes italianos o nativos y con solo 3.000 bajas de las tropas británicas y de la Commonwealth. Sin embargo, el conflicto en el norte de África está a punto de sufrir un giro inesperado, y para los británicos poco grato. El 12 de febrero, el general Edwin Rommel atraca en el puerto libio de Trípoli con 2 divisiones alemanas. Rommel iba al frente de una división Panzer en la ofensiva de las Ardenas y está considerado como uno de los oficiales más dinámicos e innovadores de la Wehrmacht. Su llegada marca la implicación de Alemania en el conflicto norteafricano, y sus fuerzas, que consistían en una división acorazada y una motorizada ligera, serán conocidas como el Afrika Korps alemán. A finales de marzo, Rommel toma las posiciones avanzadas británicas de El Ageila y empieza a avanzar por la costa hacia Bengasi. El 1 de abril toma Mersa Brega y divide sus fuerzas en 3 columnas. La fuerza principal continúa presionando a los británicos en el sector de la costa, mientras 2 columnas de unidades motorizadas avanzan por la meseta cirenaica y avanzan directamente hasta la retaguardia de las posiciones británicas. El 4 de abril Bengasi cae
y el 7 de abril, Derna. Unos días más tarde, los alemanes y sus aliados italianos llegan a la frontera de Egipto con Libia, aislando y rodeando las fuerzas británico-australianas que están en Tobruk. El sitio de Tobruk durará 8 meses. Los ataques frontales y aéreos alemanes serán incesantes, lo que hará la vida casi insoportable para los que defienden la ciudad. La importancia estratégica de Tobruk radica en su puerto de aguas profundas, uno de los pocos que hay en la costa del norte de África. La posesión de estos puertos será decisiva para determinar los resultados de la guerra en la zona. Sin ellos, los convoys de abastecimiento deberán recorrer cientos de kilómetros por el desierto para llegar hasta el frente. Además de acabar con las existencias de combustible, ya de por sí limitadas, estos convoys son vulnerables a posibles ataques aéreos del enemigo. En cambio, los defensores de Tobruk estarán bien abastecidos por los barcos británicos que esquivan el fuego enemigo. Pero la guerra en el norte de África no era lo más importante para Hitler. La invasión italiana de Grecia, que empezó en el otoño de 1940, había sido claramente rechazada, y la contraofensiva de los griegos en invierno les había llevado hasta el interior de Albania, ocupada por los italianos. Para Hitler, esta nueva humillación de su aliado Mussolini amenaza con desestabilizar la influencia del eje en los Balcanes y aumentar las posibilidades de una intervención británica en la zona. En 1941, cuando las tropas británicas llegan a Grecia y un golpe de Estado en Yugoslavia hace subir al poder un gobierno pro-británico, Hitler ordena el ataque tanto de Grecia como de Yugoslavia. Desde noviembre de 1940, el sistema de alianzas del eje se ha ampliado y ya incluye a Hungría, Rumanía y Bulgaria. En marzo, el 12º ejército alemán entra en Bulgaria y toma posiciones a lo largo de la frontera con Grecia. Grecia y Yugoslavia también se ven amenazadas por lo que queda de los ejércitos 9º y 11º italianos en Albania, y el 2º ejército italiano amenaza a Yugoslavia desde el noreste. Las fuerzas yugoslavas, que consisten en 6 ejércitos débiles y mal equipados, también tienen al 2º ejército alemán y al 3er ejército húngaro en la frontera norte. En el sur, el 1er y 2º ejércitos griegos están estratégicamente mejor situados, pero el 2º ejército está repartido a lo largo de la frontera búlgara y se expone a un ataque flanqueador a través de Yugoslavia. La campaña se inicia el 6 de abril con fuertes ataques aéreos sobre Belgrado, la capital de Yugoslavia, y varios objetivos en Grecia. El bombardeo de Belgrado es particularmente devastador. La ciudad queda pulverizada y mueren cerca de 17.000 personas, civiles en su gran mayoría. Mientras tanto, el 12º ejército alemán ataca la defensa griega a lo largo de la frontera búlgara, mientras sus fuerzas móviles penetran en Yugoslavia y se dirigen hacia el sur, hacia la frontera con Grecia, escasamente defendida. En el norte, las facciones croatas del ejército yugoslavo se amotinan y el 2º ejército alemán avanza enfrentándose a una oposición menguante. Los esfuerzos de italianos y húngaros no consiguen tan buenos resultados, y los italianos en particular no pueden pasar de sus fronteras. Sin embargo, las fuerzas acorazadas y motorizadas alemanas consiguen atravesar las formaciones yugoslavas en todos los frentes.
Belgrado cae el 12 de abril y Yugoslavia se rinde el 17. En Grecia, el ataque de flanco del 12º Ejército alemán encuentra resistencia de las fuerzas británicas y de la Commonwealth, pero la brecha en el frente griego resulta peligrosa. Cuando los británicos se ven obligados a retroceder, los alemanes se sitúan en el centro de Grecia, desde donde cortan el paso a los dos ejércitos griegos. El 27 de abril, los alemanes entran en Atenas y a finales de mes los enfrentamientos llegan a su fin. La Blitzkrieg de Hitler en los Balcanes ha durado menos de 4 semanas. Cientos de miles de soldados griegos y yugoslavos han muerto o han sido capturados, además de 8.000 británicos, australianos y neozelandeses. Las bajas alemanas no llegan a 5.000. La mayor parte de las tropas griegas y de la Commonwealth evacuadas en los últimos días de enfrentamientos son transportadas a Creta, una isla que domina el centro del Mediterráneo. A mediados de mayo, bombarderos y cazas alemanes salen de bases griegas e inician una serie de ataques a objetivos militares y campos de aviación en Creta. Unos días más tarde, el 20 de mayo, llega la primera oleada de invasores. Fuerzas aerotransportadas alemanas aterrizan con planeadores o paracaídas. Al principio, las fuerzas alemanas, poco armadas y en inferioridad numérica, hacen pocos progresos contra las determinadas defensas de la Commonwealth, pero con la captura de un campo de aviación al noroeste de la isla, llegan los refuerzos alemanes. En pocos días, los alemanes consolidan su posesión del campo de aviación y sus alrededores y empiezan a avanzar hacia el este. Mientras tanto, la Luftwaffe ataca los barcos de guerra británicos y los transportes de apoyo de la defensa. Durante el curso de la batalla de Creta, se hundirán 6 destructores y 3 cruceros de la Marina Real, y muchos otros sufrirán daños. El 28 de mayo, con los alemanes presionando desde el oeste de la isla, los británicos empiezan a evacuar a sus fuerzas por mar. En total, los británicos habrán perdido a 17.000 hombres, entre bajas y prisioneros de guerra. Pero los alemanes también han sufrido mucho. Cientos de aviones han sido destruidos, muchos de los cuales eran transportes, y cerca de 7.000 soldados de las tropas aerotransportadas han muerto o están heridos. Es más de lo que se perdió en toda la campaña de los Balcanes, y hará que Hitler no vuelva a ordenar operaciones aéreas sin refuerzos en el futuro. Tras la campaña de los Balcanes, las fuerzas alemanas que no son necesarias para la ocupación son reenviadas a la frontera rusa. A pesar de la impía alianza entre los dos dictadores, han nacido tensiones debido a ambiciones y reclamaciones territoriales. Esto servirá de pretexto para la última y mayor Blitzkrieg de Hitler. Un ataque sorpresa a la Unión Soviética. Para Hitler, todas las batallas y campañas ganadas hasta ahora no han sido más que un mero preludio a este duelo de titanes. La Rusia soviética, con su vasta provisión de alimentos, materia prima y personas, es el objetivo final de esta guerra de conquistas. Hace casi un año que se está planificando el ataque, y a principios del verano de 1941 se completa la concentración militar. Nombre en código: Operación Barbarroja. Alemania tiene a 140 divisiones en orden de batalla, más de 3 millones de hombres, 7.000 cañones y 3.000 tanques. En Prusia, el grupo norte del ejército alemán consta de 2 ejércitos de infantería y un grupo motorizado independiente. Más al sur,
El grupo central del ejército consta de 2 ejércitos de infantería y 2 grupos motorizados. El grupo sur, que ocupa el sur de Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumanía, consta de 3 ejércitos de infantería y un grupo motorizado, y también cuenta con 2 ejércitos rumanos. Los grupos motorizados que encabezarán la ofensiva son un total de 20 divisiones Panzer y 23 divisiones motorizadas. Y cada grupo cuenta con el soporte de una flota aérea completa, cada una de casi 1000 aviones. Para enfrentarse a todo esto, Rusia cuenta con 170 divisiones divididas en 15 ejércitos y agrupadas en 5 frentes, pero la mayor parte de estas fuerzas están precariamente equipadas, poco preparadas y mal dirigidas, y los rusos no conocen las intenciones de Alemania. Las Fuerzas Aéreas Rojas cuentan con cerca de 8000 aviones en el oeste, pero la mayoría están obsoletos y la estructura de mando y comunicaciones es caótica. El 22 de junio de 1941 se inicia la Operación Barbarroja con una estruendosa cortina de fuego a lo largo de todo el frente. El ataque coge a los rusos completamente por sorpresa. Mientras la artillería se distribuye por posiciones predeterminadas, las tropas de asalto se lanzan sobre las fronteras. En el aire, la Luftwaffe ataca campos de aviación y centros de comunicaciones. El primer día de la ofensiva, cientos de aviones soviéticos son destruidos, la gran mayoría en tierra. Los grupos motorizados siguen avanzando, atraviesan el frente soviético y se colocan en la retaguardia. Parte del cuarto grupo motorizado avanza unos sorprendentes 80 kilómetros solo el primer día. En todas partes los rusos huyen a la desbandada. Cuando el frente se hunde, la infantería alemana se cuela por las brechas. En pocos días, hay puntos en los que los alemanes han avanzado hasta 320 kilómetros dentro del territorio ruso. Cientos de miles de rusos caen prisioneros y muchos más mueren. La rapidez y el buen resultado de la Blitzkrieg de Hitler y el aparente hundimiento del Ejército Rojo sorprende incluso a los alemanes. Cuando el flujo de prisioneros se convierte en un torrente y las ciudades sucumben una tras otra en manos de los alemanes, Hitler se convence de que la Unión Soviética y el Ejército Rojo están a punto de hundirse. En agosto ordena que el segundo y tercer grupos motorizados detengan su avance hacia Moscú. El segundo grupo debe dirigirse al sur para completar la captura de Kiev y el oeste de Ucrania, mientras que el tercero debe ir hacia el norte, a Leningrado. A mediados de septiembre, Leningrado queda totalmente incomunicada y así empieza un sitio que durará 2 años y medio. En el sur, la caída de Kiev provoca la pérdida de 1 millón de soldados del Ejército Rojo. Es un golpe catastrófico. Parece que ya no hay ningún obstáculo en el camino hacia Moscú. Aún así, aunque el Ejército Rojo ha encajado una serie de golpes que lo han paralizado, los alemanes también han sufrido importantes bajas. Hay más de 500.000 de heridos y muertos. Los nuevos destinos de las divisiones motorizadas que avanzaban hacia Moscú dan un pequeño respiro al Ejército Rojo. Y la campaña, desde el punto de vista alemán, lleva retraso. Embriagado por las fáciles victorias en el oeste, Hitler esperaba que el Ejército Rojo cayera en cuestión de semanas. Y los ejércitos alemanes en el este llevan equipos y provisiones para una campaña de no más de 3 meses. En octubre, las lluvias de otoño ralentizan el avance alemán casi hasta detenerlo.
Con el paso de los tanques y el peso de los vehículos pesados, las carreteras sin asfaltar se convierten en barrizales. En noviembre, cuando el suelo se endurece con las primeras heladas, los alemanes retoman la marcha con dificultad. Pero ya es demasiado tarde. El Ejército Rojo ha aprovechado el pequeño parón para reagrupar a sus fuerzas a las afueras de Moscú. Todos los ataques alemanes encuentran una resistencia férrea. Se consiguen pequeñas victorias, pero la ofensiva pierde la fuerza y las temperaturas en descenso vuelven a ralentizar el paso. La nieve cae con fuerza sobre toda Rusia, cubriéndolo todo y haciendo que las temperaturas bajen aún más. Los alemanes no están preparados para una campaña de invierno, y los equipos que tienen no les permiten avanzar por la nieve cada vez más intensa. El 5 de diciembre, Hitler detiene oficialmente la campaña. En estos momentos, en el alto comando alemán aún se respira optimismo respecto al resultado de la guerra en Rusia. La detención no es más que un revés momentáneo. En primavera se retomará el avance hacia la victoria final. Ocurrirán dos cosas que harán añicos esta ilusión y transformarán la naturaleza de la guerra de Hitler. El 6 de diciembre, Rusia lanza una ofensiva general. Más de 30 divisiones soviéticas frescas recién llegadas del este encabezan el ataque. Estas tropas siberianas están entrenadas y equipadas para luchar con temperaturas bajo cero. Sus uniformes blancos y acolchados están diseñados para proporcionar camuflaje y protección y para resguardar del frío y de la congelación. Y sus armas están tratadas con lubricantes para temperaturas bajas. Los alemanes, sin embargo, sufren escasez de ropa de invierno y sus armas tienden a bloquearse en temperaturas extremas. Además, también están demasiado extendidos y en absoluto preparados para el ataque. El golpe recae principalmente sobre el grupo central del ejército alemán, aunque el grupo norte, situado cerca de Leningrado, también recibe ataques secundarios. Desde el principio, los rusos consiguen muy buenos resultados. Los puntos alemanes fuertes en la zona de Moscú caen y en el frente se abren grandes brechas. Las unidades avanzadas alemanas, ante el peligro de quedar atrapadas, inician la retirada. El día siguiente, Japón inicia su campaña en el Pacífico. Pearl Harbor, la base naval norteamericana más importante de las islas Hawái, es atacado por oleadas de aviones japoneses que despegan desde sus portaaviones. Aunque no sea el primer ataque lanzado desde portaaviones, es de lejos el más devastador. La mayor parte de la flota norteamericana del Pacífico acaba hundida o dañada, y cientos de aviones son destruidos en tierra. También aterrizan en Malaya, Filipinas y Hong Kong. Al ataque le sigue la declaración de guerra a Estados Unidos por parte de Alemania y Japón. Aunque Japón es el principal agresor en este conflicto, el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, reconoce que la amenaza real a la seguridad de Estados Unidos no proviene de Japón, sino de la potencia líder del eje, la Alemania nazi. El objetivo principal de los Estados Unidos será, a partir de este momento, la derrota de Alemania. En el Atlántico, los alemanes no tardan en sumar victorias. Los submarinos, antes coartados por la neutralidad de Estados Unidos, inician una guerra sin cuartel contra el comercio marítimo norteamericano.
Durante los primeros meses, los cazadores submarinos encuentran víctimas fácilmente al oeste del Atlántico. A pesar de que los submarinos alemanes que operan en la costa este de Estados Unidos no llegan ni a una docena, hundirán cerca de un centenar de barcos mercantes durante los 4 primeros meses de 1942. Y habrían sido más, de no ser por la escasez de torpedos. De hecho, conservan su limitado stock de torpedos concentrando sus ataques a los barcos más grandes, en especial los petroleros. Gradualmente, la Marina de los Estados Unidos empieza a conocer el modus operandi de los submarinos alemanes. Se inicia un sistema de escolta, y los barcos escolta están equipados con cargas de profundidad y detección de sonar. Antes del verano, los submarinos alemanes ya se habrán visto obligados a retroceder hasta las turbias y peligrosas aguas del centro del Atlántico. En el frente oriental, los ataques soviéticos continúan infligiendo importantes bajas en las filas alemanas. A finales de diciembre, el Ejército Rojo ya ha recuperado la mayor parte del territorio perdido desde octubre y ha hecho retroceder a los alemanes a más de 80 kilómetros de Moscú. En enero se lanzan nuevos ataques por todo el frente. En el norte, parte del 16º Ejército Alemán queda rodeado en la que será conocida como la Bolsa de Demyansk. Cerca de 100.000 alemanes dependerán del abastecimiento aéreo hasta que les llegue el relevo a finales de abril. Al oeste de Moscú continúan los ataques sobre el grupo central del ejército alemán, con serios enfrentamientos cerca de Rsev y Vyazma. Las incursiones soviéticas crean grandes brechas en el frente, pero los alemanes protegen demasiado las ciudades fortificadas clave y el avance ruso se estanca. En el sur, 2 ejércitos del frente suroeste soviético atacan cruzando el río Donets hacia Kharkov, la 4ª ciudad más grande de la Unión Soviética, ahora ocupada por los alemanes. Las fuerzas de infantería del 6º Ejército Alemán se ven obligadas a retroceder 80 kilómetros, creando un enorme saliente de unos 110 kilómetros al sur de Kharkov. Para la primavera, los alemanes han estabilizado el frente estrechando las líneas alrededor de Leningrado y al oeste de Moscú. Y en mayo, mientras el grupo sur del ejército alemán se reorganiza para atacar el saliente ruso al sur de Kharkov, el frente suroeste soviético retoma la ofensiva. Los rusos han reunido a más de 500.000 de hombres y 1.200 tanques que se dividen en 4 ejércitos. Al noreste de Kharkov, los ejércitos 28º y 38º soviéticos lanzan varios ataques al otro lado del río Donets, mientras el 6º y el 57º en el saliente atacan Kharkov desde el sureste. El 9º ejército, partiendo del frente sur soviético, mantiene la parte sur del saliente. El grupo sur del ejército alemán, sin embargo, tiene otros planes. El 6º ejército, que defiende Kharkov, ha sido reagrupado para atacar por el sur, mientras el Grupo 1 motorizado, ahora conocido como el Primer Ejército Panzer, y el 17º Ejército se preparan para atacar por el norte. En los alrededores de Kharkov se producen enfrentamientos cuando el 6º Ejército Alemán se defiende de los ataques de los ejércitos soviéticos. Entonces, el Primer Ejército Panzer arremete contra el 9º Ejército Soviético, que defiende parte del saliente, y avanza hacia el norte hasta la retaguardia de los ejércitos 6º y 57º soviéticos. 2 días más tarde, el flanco derecho del ejército alemán se une al ataque dirigiéndose hacia el sur y hacia el este.
En 4 días, los ejércitos sexto y 57 soviéticos quedan atrapados y la última gran brecha soviética del frente queda sellada. Los rusos pierden más de 250.000 de hombres en el envolvimiento de Járkov, además de miles de tanques, armas y vehículos. Y lo más importante es que la batalla debilita seriamente los frentes sur y suroeste soviéticos. Y es en este sector donde Hitler planea lanzar su gran ofensiva en el verano de 1942. Otros desastres acechan a los rusos en el sur. En la península de Crimea, en el Mar Negro, la ciudad rusa de Sebastopol lleva 6 meses sitiada. A principios de junio, la artillería alemana inicia el bombardeo sistemático de las defensas de la ciudad, para lo que utiliza el armamento más pesado del arsenal alemán. Entonces, el 7 de junio, las primeras oleadas de tropas de asalto germano-rumanas atacan las líneas exteriores de defensa. El 20 de junio, las defensas del norte de la ciudad ya han cedido y el puerto es atacado con un fuego de artillería directo. Durante las 2 semanas siguientes, miles de soldados y civiles rusos morirán a medida que los alemanes estrechan su cerco en Sebastopol. Cuando finalmente cae la ciudad a principios de julio, 100.000 soldados rusos serán capturados. En el Mediterráneo y el norte de África, el invierno de 1941 ha favorecido a los aliados. La isla fortificada de Malta ha soportado lo peor que la Luftwaffe podía lanzarle. Bombarderos alemanes e italianos han estado atacando la isla desde el verano de 1940, pero la guerra de Rusia había absorbido al grueso de la Luftwaffe y los británicos han reforzado Malta como base aérea desde la que atacar los barcos del Eje que transportan provisiones para las fuerzas de Rommel en Libia. Falto de provisiones, Rommel se ha visto obligado a retroceder cruzando la meseta cirenaica, abandonando Tobruk y consolidando la defensa de El Agheila. Pero durante los primeros meses de 1942 vuelven a cambiar las tornas en el Mediterráneo. Los italianos y las unidades de la Luftwaffe transferidas desde el frente oriental atacan Malta de forma cada vez más implacable. La RAF de Malta tiene dificultades para mantenerse en el aire y ahora son los barcos aliados los que son atacados por los bombarderos del Eje. Entre enero y mayo de 1942, Rommel avanza sin pausa por la costa hacia Gazala, donde los británicos han hecho una línea defensiva. La línea de Gazala se expande hacia el sur desde la costa hasta Bir Hakeim, en el desierto, y la defiende el 8º Ejército Británico dividido en 2 cuerpos, el 13º Cuerpo de Infantería y el 30º Cuerpo Acorazado. Rommel cuenta con 4 cuerpos: el Afrika Korps alemán, que consta de 2 fuerzas acorazadas y motorizadas, y 3 cuerpos italianos débiles, el 10º, el 20º y el 21º. El 26 de mayo los cuerpos 10º y 21º italianos atacan la sección norte de la línea, mientras el Afrika Korps y el 20º Cuerpo avanzan por el desierto para atacar Bir Hakeim y aparecer en la retaguardia de la línea de Gazala. Los enfrentamientos en el desierto duran más de 2 semanas. Aunque la infantería y los tanques británicos son superiores, la artillería alemana les mantiene a raya mientras el Afrika Korps aísla y destruye las posiciones defensivas del sur una a una.
El 11 de junio, los alemanes llegan a la retaguardia de la línea de Gazala y se dirigen al norte, hacia Tobruk. Con la línea de Gazala inutilizada, solamente quedan las defensas de Tobruk. El 21 de junio, Tobruk cae ante un furioso ataque por el sureste. La toma del puerto proporciona a los alemanes miles de toneladas de provisiones y hacen 30.000 prisioneros británicos y de la Commonwealth. El octavo ejército británico, o lo que queda de él, se retira a través del desierto hasta Egipto. En julio volverá a formarse en una estación de ferrocarriles camino de Alejandría. Allí se librará una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Con la reducción de la bolsa de Kharkov y la limpieza de la península de Crimea, ahora Hitler puede retomar su ofensiva en el este. Sin embargo, los crueles enfrentamientos de 1941 y principios de 1942 han dejado a la Wehrmacht demasiado débil como para organizar una ofensiva general en todos los frentes. Así que se decide emprender una ofensiva solamente en el sur. El plan para la ofensiva de verano alemana en Rusia consiste en atacar a través de los Donets y la estepa del Don hacia Stalingrado en el río Volga y seguir hacia el sur hasta las montañas del Cáucaso. La intención es tomar los ricos recursos industriales de Donbass y los campos de petróleo del Cáucaso y, cerrando el Volga al tráfico fluvial, dejar a Rusia sin provisiones vitales y materias primas. Las fuerzas alemanas del sur son divididas en dos grupos. El grupo A está formado por el primer ejército Panzer y los ejércitos 17º y 11º. El grupo B está formado por el cuarto ejército Panzer y los ejércitos segundo y sexto. Acompañando a estas fuerzas están tres ejércitos satélite del eje: el segundo ejército húngaro, que acompaña al grupo B, el tercer ejército rumano, que acompaña al grupo A, y el octavo ejército italiano, en la reserva. Para detenerles hay tres frentes soviéticos. El frente Briansk está formado por 4 ejércitos y le acompaña el quinto ejército de tanques. Los frentes suroeste y sur cuentan cada uno con 5 ejércitos, pero la mayor parte de estas fuerzas han quedado gravemente debilitadas en las batallas de Kharkov y Crimea, y algunas de sus formaciones no están preparadas para la lucha. La ofensiva se abre en 3 fases. El 28 de junio, el flanco izquierdo del grupo B, encabezado por el cuarto ejército Panzer, ataca desde la cabeza de puente de Donetsk hacia Voronezh en el Alto Don. 2 días más tarde, el sexto ejército ataca la estepa del Don. El grupo A empieza a dirigirse hacia Rostov y los pasos del Don. La concentración de fuerzas resulta ser demasiado para las defensas rusas. Las fuerzas motorizadas y acorazadas alemanas avanzan implacablemente, seguidas de toda la infantería. En el campo de batalla, la Luftwaffe domina el cielo. El 5 de julio, el cuarto ejército Panzer llega al Don en Voronezh, desmontando los frentes Briansk y suroeste. La infantería del sexto ejército avanza sin descanso por la estepa hasta la gran curva del río Don. El 25 de julio cae Rostov. En agosto, el grupo A se acerca a los campos de petróleo de Maikop, en el norte del Cáucaso, mientras el grupo B establece cabezas de puente por el Don, cerca de Stalingrado. A finales de agosto, las unidades acorazadas y motorizadas del cuarto Panzer llegan al Volga al norte de Stalingrado.
Unos días más tarde, varias unidades del Sexto Ejército llegan a las afueras por el oeste y empiezan a entrar a la fuerza en la ciudad. Destrozada por los ataques aéreos y la artillería, Stalingrado parece estar devastada y abandonada, pero a medida que los alemanes avanzan, descubren que los escombros esconden a un enemigo formidable. Stalin ha ordenado la retirada cruzando el Volga. Decidido a no perder la ciudad que lleva su nombre, encarga a Georgy Zhukov, el general más importante de Rusia, la defensa de Stalingrado, y ordena que se luche hasta que no quede ni un hombre. Hitler está igualmente decidido a capturar Stalingrado, y a medida que la batalla se desarrolla, reforzará progresivamente al Sexto Ejército a expensas de otros sectores del frente. Durante los meses de septiembre y octubre, los alemanes luchan por avanzar entre ruinas y escombros y hacen retroceder a las defensas hasta un estrecho saliente en la orilla occidental. Pero a medida que los alemanes avanzan, la resistencia soviética se va intensificando. La ciudad se convierte gradualmente en un cúmulo de horrores, un vórtice de fuego y ruido. El estruendo de las armas pequeñas es incesante, interrumpido solamente por el retumbo de la artillería, el silbido y el ruido sordo del armamento y el estallido ensordecedor de las bombas. Para finales de octubre, el Sexto Ejército ha agotado sus reservas. Tiene ocupado el 90% de la ciudad, pero no consigue echar a los rusos de sus últimos reductos. En el sur, el Grupo A se encuentra en una situación similar. A pesar de que Maikop ha caído, los campos de petróleo han sido incendiados y las fuerzas del Frente Sur soviético se han reagrupado para defender los pasos del Cáucaso. Allí el terreno es perfecto para la defensa. Más al oeste, las fuerzas alemanas e italianas en África ya han llegado a 160 kilómetros del Nilo. Allí, en el calor abrasador del desierto egipcio, se enfrentan a un octavo ejército reforzado, ahora bajo el mando del general Bernard Montgomery. Las fuerzas del eje están lo más lejos posible de sus líneas de abastecimiento, mientras que los británicos pueden conseguir refuerzos a través del puerto de Alejandría, a 90 kilómetros al este. Además, los británicos han conseguido el dominio en el aire sobre el campo de batalla. El 23 de octubre comienza la batalla de El Alamein, con una cortina de fuego de más de 1000 cañones. Durante varios días, los británicos atacan sin tregua las posiciones del eje, creando huecos en el frente y destruyendo las defensas avanzadas de Rommel. El progreso es lento. Las fuerzas del eje están desplegadas en posiciones retrasadas y el Afrika Korps se afana a tapar las brechas del frente. Pero a principios de noviembre la línea se derrumba y Rommel inicia una conflictiva retirada. Aunque la mitad de sus fuerzas acaba escapando a Libia, la mayoría de los tanques del Afrika Korps quedan en el campo de batalla junto a 50.000 soldados alemanes e italianos. En el otro extremo del continente, las flotas invasoras se acercan a la costa. El destacamento especial occidental de los Estados Unidos se dirige a Marruecos, mientras los destacamentos especiales oriental y central se dirigen en barco desde Gran Bretaña a Argelia. Sus destinos son Casablanca, Orán y Argel, ciudades que aún están bajo administración francesa y técnicamente son neutrales. El 7 de noviembre se realizan los desembarcos que llevan a las primeras tropas norteamericanas a tierra por el oeste. La resistencia francesa es, en muchos sitios, más simbólica que real,
y británicos y norteamericanos no tardan en avanzar hacia el este para atrapar a las fuerzas de Rommel en retirada, entre ellos y el 8º Ejército británico. En Rusia, en 1942, el invierno llega pronto. Soplan fríos vientos del este y los copos de nieve empiezan a cubrir las ruinas de Stalingrado. Siguen llegando reservas soviéticas por el Volga y más se están reuniendo en la retaguardia. A mediados de noviembre, con la temperatura descendiendo y entre nieve y ventisca, los rusos lanzan su contraataque. Los soviéticos se están preparando a fondo y sus fuerzas están concentradas en los flancos. El 19 de noviembre, los ejércitos del frente suroeste atacan las posiciones del Tercer Ejército rumano al oeste del Don. Al día siguiente, le toca el turno al 4º Ejército rumano al sur de Stalingrado. Ambos ejércitos rumanos quedan totalmente inutilizados y la infantería, la caballería y los acorazados soviéticos avanzan por las brechas. 3 días más tarde, las fuerzas soviéticas se encuentran en Kalaj, en el Don, atrapando al 6º Ejército alemán y la mayor parte del 4º Panzer. En Stalingrado, los enfrentamientos se recrudecen con renovada intensidad. A pesar de recibir presión por todas partes, las defensas soviéticas de la cabeza de puente del Volga se fortalecen ante el acoso de su enemigo. En el norte se suceden nuevas ofensivas rusas. El 16 de diciembre, el 8º Ejército italiano en el Alto Don se ve totalmente abrumado y el 12 de enero le toca el turno al 2º Ejército húngaro por el flanco. Finalmente, el 2 de febrero de 1943, los últimos reductos activos de las fuerzas alemanas en Stalingrado deponen las armas y se rinden. Más de 100.000 soldados alemanes son hechos prisioneros y otros tantos quedan atrás, muertos entre las ruinas. Las batallas en el Volga marcarán el punto álgido de la expansión alemana en el este. Pero las batallas del Alto Don y la estepa del Don han resultado igualmente costosas. 4 ejércitos satélite del eje completos han sido destruidos. Prácticamente todas las divisiones húngaras, italianas y rumanas del frente oriental han sido destruidas. 1943 marcará el principio del fin del eje.